¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los cría y ellos se juntan, pero esta vez lo hacen sobre la alfombra roja que les ha tendido el sanchismo en Barcelona. Esta semana la ciudad condal se convierte en la guarida de la banda criminal más peligrosa de Occidente. Los capos de la mafia narcosocialista aterrizan en España para conspirar sobre cómo recuperar el poder que el pueblo iberoamericano les está arrebatando en las urnas y también por efecto de la apisonadora geopolítica de Trump. Este cónclave de la hidra del Foro de Sao Paulo llega a Europa por invitación desesperada de un Pedro Sánchez asfixiado por la corrupción de su entorno íntimo y político. El presidente del Ejecutivo español se ha convertido en el embajador preferido de China ante Europa y el mundo hispano, un nuevo líder BRIC rebelde a Washington, mientras utiliza su cargo en la Internacional Socialista como un escudo humano, montando este circo progre para distraer la atención de los juzgados y la opinión pública, y de paso reconstruir una alternativa para él y sus amigos comunistas. No se dejen engañar por el barniz diplomático ni por los smokings. En Barcelona veremos el reagrupamiento de una estructura criminal que contempla cómo sus feudos en Cuba y Nicaragua empiezan por fin a desmoronarse. ¿Qué te parece si lo analizamos? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que combate sin tregua la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Queridos amigos, Sánchez ha elegido Barcelona para este cónclave porque es el terreno donde se siente más cómodo. Allí es donde residen los separatistas catalanes y la extrema izquierda que apuntalan su gobierno. Es el entorno perfecto para que sus socios radicales le garanticen un blindaje total sin voces críticas. Al organizar esta cumbre en la capital catalana, Sánchez levanta la cortina de humo definitiva, un despliegue internacional diseñado para que el ruido de los focos en Barcelona tape el lodazal de corrupción judicial que hoy asfixia a su propia familia. Amigos, bajo el amparo de su cargo en la Internacional Socialista, Pedro Sánchez recibe en territorio amigo a los pesos pesados de esta red mafiosa en Iberoamérica. Lula da Silva, el gran padrino rescatado de la cárcel, Gustavo Petro, el protector de las guerrillas colombianas, Claudia Sheinbaum, la heredera del pacto de Morena con los cárteles en México, y Yamandú Orsi, el último apóstol del socialismo que queda en el Cono Sur. Todos ellos vienen acompañados por figuras como el sudafricano Cyril Ramaphosa y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para intentar barnizar de legalidad y legitimidad lo que no es más que una mafia en retirada. La cumbre pomposamente llamada Movilización Global del Progresismo pretende que las soluciones progres sean visibles y creíbles, vendiéndolas como la supuesta clave para la prosperidad de la humanidad, aunque la realidad es que no se presentan estrategias o fórmulas concretas, sino proclamas y discursos ideológicos. Esto es así porque de los 84 ponentes anunciados, solo 10 son profesores o investigadores. El resto son simples cuadros políticos, burócratas y parásitos sindicales cuyo único mérito es vivir del presupuesto del Estado, y eso de hecho es lo que van a intentar, no perder sus salarios y prebendas para que el contribuyente siga pagando su tren de vida parásito. Entre la lista de asistentes asoma también un nutrido grupo de ministros españoles, lacayos del sanchismo, que no dudan en codearse con lo más oscuro del autoritarismo mundial, junto al eterno comisionista de dictaduras José Luis Rodríguez Zapatero. Recordemos que Zapatero no es un mediador neutral, fue el recadero de lujo del chavismo, actuando hasta el 3 de enero como blanqueador jefe de la tiranía de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional. Este personaje, jinete del caballo de Troya narcosocialista en Europa, llega escoltado por los colegas del Grupo de Puebla, ese laboratorio de ingeniería social comunista, y su matriz fundacional, el Foro de Sao Paulo, garantizando que siga activa la hoja de ruta criminal.
Pero lo más inquietante es la presencia de emisarios de la Gates Foundation de Bill Gates, representados por Joe Cherrell, lo que confirma que estas élites globalistas están financiando y alimentando debates que bajo la máscara de la filantropía buscan someter a las poblaciones vulnerables a experimentos de control social y estatalismo salvaje. No faltan los representantes de la Open Society de George Soros, con Pedro Abramovay, ese especialista en desigualdades que solo busca fortalecer el brazo asfixiante del Estado, junto a figuras que actúan como correas de transmisión del pensamiento único. El estratega saudí Abdulaziz Sager, facilitador de las oscuras agendas diplomáticas y energéticas del socialismo europeo en Oriente Medio. La escritora Isabel Allende, eterno ícono sentimental que sigue prestando su pluma y su apellido para romantizar el fracaso de la izquierda chilena y dar cobertura moral a los herederos del totalitarismo. También la economista Mariana Mazzucato, la gurú de cabecera de Sánchez, que proporciona la coartada intelectual para el saqueo fiscal bajo el disfraz del Estado emprendedor. Y también la ex embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, pieza clave del ala más progre de la anterior administración Biden, que ha trabajado codo con el sanchismo para asegurar que España sea la puerta de entrada de esas agendas en Europa. Todo este aquelarre se articula bajo los mandatos de la Agenda 2030, esa hoja de ruta globalista diseñada para uniformar la miseria y el control social. No es casualidad que incluyan paneles esotéricos sobre la convergencia de la fe y el socialismo, a cargo de la Liga Internacional de Socialistas Religiosos. Es el cínico intento de secuestrar la espiritualidad para ponerla al servicio del dogma estatal, una especie de teología de la liberación reciclada donde la salvación ya no está en Dios, sino en el boletín oficial del Estado. Paralelamente, Oxfam agita el falso dilema de oligarquía o democracia, una trampa retórica diseñada para justificar el expolio fiscal de las clases medias bajo el pretexto de gravar a los superricos, cuando lo único que buscan es alimentar la maquinaria de una burocracia insaciable. Pero, queridos amigos, el punto más peligroso es la estrategia de censura digital que la Fundación Pablo Iglesias coordina bajo el disfraz de límites a la libertad de expresión. Quieren el control absoluto del relato, etiquetando como odio cualquier verdad incómoda que desmonte su propaganda y persiguiendo judicialmente al pensamiento disidente en las redes sociales. Esta congregación en Barcelona de los sospechosos de siempre es un cierre de filas de una casta que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies. La visita de Claudia Sheinbaum a España no tiene absolutamente nada que ver con un deshielo institucional entre la monarquía española y el México oficialista, ese México traidor que mal vendió la nueva España a los Estados Unidos y que hoy, con un cinismo sin fronteras, exige disculpas históricas mientras entrega su soberanía real al control territorial de los cárteles. Sheinbaum no viene a construir puentes con la corona española, viene a fortalecer el búnker populista de izquierda ante la previsible y necesaria caída de los regímenes criminales de Cuba y Nicaragua. Así que, queridos amigos, en el foro de la ciudad catalana no se reúnen para defender la democracia, aunque repitan esa palabra como loros en cada comunicado vacío. Se reúnen para coordinar la manera de seguir succionando los recursos del Estado, cómo blanquear sus dictaduras ante una opinión pública europea cada vez más anestesiada y cómo blindarse frente al avance imparable de los gobiernos que en la misma Iberoamérica ya están desmontando el narcosocialismo pieza por pieza. Saben perfectamente que si el modelo de la libertad avanza como hemos visto en Chile y Bolivia, su modelo de impunidad y saqueo se acaba. Y por eso Barcelona es el escenario ideal para fabricar la narrativa de una resistencia progresista que en realidad es solo el pataleo de una oligarquía política que teme perder sus privilegios y sobre todo impunidad judicial. Toda esta puesta en escena responde a la lógica perversa que el Foro de Sao Paulo ha perfeccionado desde julio de 1990, cuando Lula y Fidel Castro lo fundaron para evitar que la izquierda continental se hundiera con el muro de Berlín.
Recordemos, amigos, que la fórmula del Foro de Sao Paulo es tan sencilla como letal. Partidos socialistas que se presentan y ganan elecciones con promesas vacías y malas artes. Guerrillas que secuestran y trafican, y regímenes que expropian y reprimen. Todo ensamblado bajo una unidad de acción que busca el poder eterno. El filósofo brasileño Olavo de Carvalho los desnudó con precisión quirúrgica al definirlos como la organización política más criminal de la historia de Iberoamérica, una agrupación mafiosa donde los partidos legales conviven íntimamente con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico como las FARC colombianas o el MIR chileno. Amigos, no son teorías de la conspiración, sino hechos documentados en las propias actas del foro, donde abundan resoluciones de apoyo incondicional a narcoguerrillas que han financiado las campañas del Partido dos Trabalhadores en Brasil mediante emisarios como Oliverio Medina. La hidra del Foro de Sao Paulo siempre ha tenido dos caras inseparables, la que utiliza el micrófono desde la tribuna pública para predicar justicia social y la que controla en las sombras las rutas del tráfico de cocaína. Esta simbiosis criminal no es nueva. El polvo blanco ha sido históricamente el combustible de sus revoluciones, pero hoy la maquinaria se ha sofisticado. Ya no solo financian guerrillas en la selva, sino que utilizan los réditos del narcotráfico y la irrupción del fentanilo para subvencionar conspiraciones políticas y pucherazos electorales que garantizan su permanencia en el poder. Todo esto bajo la supervisión técnica de la inteligencia cubana, el G2, que actúa como el cerebro que coordina la infiltración institucional y el blanqueo de capitales. Hablamos de una estructura donde el narco no es un aliado externo, sino el músculo financiero directo de una élite política que ha convertido la soberanía nacional en un corredor para el crimen organizado, asegurando que cada voto progresista esté respaldado por los mismos dólares que destruyen familias en Europa y Estados Unidos. Venezuela es hoy un narcoestado en ruinas donde tras la captura de Maduro, la cúpula sobreviviente intenta salvar el botín bajo tutela externa. La reactivación de PDVSA por manos extranjeras confirma lo que ya sabíamos. La miseria venezolana fue una decisión política de saqueo sistemático y no una fatalidad económica. En México, el desastre de Morena ha institucionalizado la connivencia con los cárteles, convirtiendo al país en un búnker de impunidad para los narcotraficantes, así como sus compinches en la política y el poder judicial. Bajo el mando de Sheinbaum, el Estado claudica ante el crimen mientras usa ataques al fenecido imperio español como cortina de humo para ocultar una violencia que ya son incapaces de frenar. Por su parte, Cuba y Nicaragua representan la fase final de esta metástasis, siniestras cárceles a cielo abierto donde el hambre es un arma de control político y el terror la única ley. En la isla, la gerontocracia castrista sobrevive canibalizando a su propio pueblo entre racionamientos crónicos, apagones y una represión que ya no se molesta en ocultarse. Mientras tanto, en la Nicaragua convertida en el feudo medieval de los Ortega Murillo, la persecución a la fe, el destierro de la inteligencia y el aplastamiento de cualquier disidencia son el pan nuestro de cada día. Queridos amigos, frente a este museo del fracaso y el horror, la hidra tiembla porque Milei en Argentina está desmantelando el parasitismo estatal y Bukele en El Salvador ha metido en la cárcel a las pandillas, bajando la violencia a niveles de país desarrollado. Tiemblan porque Noboa en Ecuador está barriendo finalmente con el legado infecto de Rafael Correa, ese prófugo de la justicia que le abrió las puertas de par en par al narcotráfico y convirtió al país en una plataforma logística del crimen. Noboa hoy enfrenta al narco de frente, recuperando el control de un estado que el correato entregó a las bandas. Tiemblan también porque en Bolivia la tiranía del MAS ha sido finalmente derrotada y la presidencia de Rodrigo Paz ya es una realidad que reconstruye el país sobre las cenizas de Evo Morales.
Morales, ese alumno aventajado del indigenismo resentido y del socialismo siglo XXI, dejó un país devastado tras convertirlo en el centro de operaciones de la coca para el Foro de Sao Paulo, subordinando la economía al narcotráfico y la represión. Rodrigo Paz hoy lidera una gestión de reconstrucción institucional y económica, barriendo con el autoritarismo y devolviendo la dignidad a una nación que se niega a seguir siendo el satélite del eje bolivariano. Tiemblan mientras en Paraguay Santiago Peña se mantiene como un bastión de estabilidad, apertura comercial y pragmatismo conservador frente a la marea roja. Tiemblan, sobre todo porque en Chile la presidencia de José Antonio Kast está barriendo el caos de Boric. Tiemblan porque en Perú han tenido que recurrir a un descarado fraude electoral para poner fuera de juego al favorito Rafael López, Porky, e imponer a su candidato Roberto Sánchez para que dispute la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio. Todo esto confirma que la libertad es un fenómeno incontenible que está extirpando el cáncer del Foro de Sao Paulo de cada rincón del continente americano. Por eso, acorralados y sin espacio en sus propias tierras, han buscado refugio en el santuario de Barcelona. Necesitan desesperadamente que el binomio Sánchez-Zapatero, los mayores blanqueadores de tiranías en suelo europeo, les proporcione el respirador artificial diplomático que les permita presentarse como demócratas, mientras coordinan el saqueo final de lo poco que queda en sus arcas nacionales. Por eso en esta cumbre en Barcelona no se debaten soluciones para los ciudadanos. Se ha venido a trazar la estrategia para que la izquierda siga controlando recursos y narrativas mientras sus pueblos se hunden en la miseria. Queridos amigos, España se ha convertido tristemente en la guarida de una banda de delincuentes internacionales. En Barcelona nadie les preguntará por los muertos de Caracas, por los secuestrados de las selvas colombianas o por los exiliados nicaragüenses. Aquí solo encontrarán los aplausos cómplices del PSOE, de Podemos y del independentismo catalán que hará caja. Es la reunión de los que corrompieron España, destruyeron Venezuela, arruinaron Bolivia, quebraron la convivencia en Ecuador y México, degradaron a Chile y siguen manteniendo a Cuba y Nicaragua en la miseria absoluta. Pues bien, ahora todas estas figuras que deberían estar entre rejas a pan y agua pretenden dar lecciones de ética y democracia en Europa. Gracias a la realidad brutal de las cifras, sabemos que producen ruina, muerte y narcoterrorismo. Que nadie se engañe con el smoking europeo ni con las palabras bonitas. Son narcosocialistas. Punto. Y Barcelona es solo el salón de lujo donde se han citado para ver cómo pueden seguir haciendo daño a nuestros queridos países hispanos. ¿Y ustedes qué opinan? Agradezco vuestros comentarios aquí abajo. Para seguir adelante con este canal libre, independiente y políticamente incorrecto, aprecio vuestros me gusta y suscripciones. Quiero también dar las gracias a los que aportan una contribución económica pulsando el corazón aquí abajo. Les deseo a todos un feliz día o una feliz noche donde quiera que se encuentren. Hasta pronto.